Hola, bienvenidos a otro episodio de tu podcast Salud y Vértebras. En el día de hoy tenemos el tema ciática sin mitos, donde vamos a conversar de las causas reales de la ciática, del diagnóstico, del manejo que debes tener y de lo que debes cuidarte y preocuparte en caso de que lo tengas. Para eso contamos con nuestro invitado estrella, ya por varias ocasiones acá, mi colega y hermano, el doctor Ulises Acosta. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano, por invitarme. No varias ocasiones, es la tercera vez que vengo. No me dijiste que me pusiera la pijama quirúrgica, entonces vine con chacabana. Entonces yo parezco el administrativo y tú el doctor. Pero está bien, vamos a salir adelante. No, tú eres el formal y yo el doctor. Perfecto, vamos arriba. Lo importante es que el mensaje llegue y que cada quien se haga una idea clara de qué hacer frente a la ciática. Esa es la idea de esto, tratar de hacer de una forma que se capten los mensajes en un lenguaje llano para todos ustedes. Bien, aquí todos hemos escuchado montones, miles de veces, tengo una ciática, tengo una ciática. No, a mí me dicen a veces que tienen una asiática. Ah, bueno, eso es peor. Bueno, a no sé que tenga literalmente Sí. alguien de allá. Pero bueno, entonces cuéntanos un poquito, Ulises, acláranos ahí qué es la ciática. Lo primero es que el término correcto es ciática, no asiática, como muchas veces las personas dicen. Y lo fundamental es entender de qué se trata. Lo primero es que ciática no es un diagnóstico. Ciática es un conjunto de síntomas, por decir así. Es un nombre que le damos a un dolor originado en el trayecto por una lesión del nervio ciático. Esa es la parte que tenemos que tener clara. Entonces, ¿qué es el nervio ciático? Palabras simples y resumido, es un nervio que se forma de las últimas raíces lumbares y las primeras raíces sacras y que va por toda la pierna. Muy bien, exacto. Es como dicen, una comparación simple. O sea, decir que tengo ciática es como decir que tengo fiebre. O sea, que es un síntoma. Es un síntoma, no es una No, enfermedad, no ni está un descrito. diagnóstico. Exactamente. Como hay pacientes que me dicen, no, fui donde un médico y me dijo que lo que tengo es ciática. Eso, Exactamente. como que usted vaya y le digan que lo que usted tiene es fiebre. No, ¿y Entonces, qué te trae aquí a la consulta? La ciática. Bueno, la ciática, perfecto. Vamos a ver cuál es la causa de la ciática y por qué puede pasar. exactamente. Eso normalmente la ciática es algo, un signo de alerta, de alarma del nervio de que está pasando algo ahí. Y tú sabías que el nervio ciático, bueno, tú sabías, pero usted no sabía, el nervio ciático es el nervio más grande del cuerpo entero. Se forma de todas esas raíces y recorre prácticamente toda la pierna. En el plexo lumbar a nivel de la pelvis. Entonces, ¿por qué duele? Es importante saber las causas. O sea, tenemos ciatalgia, pero vamos primero a ver las causas para después ver qué puede estarte ocasionando a ti ese dolor ciático. Correcto. ¿Por qué duele un nervio? Porque se lesiona, como todo, por la razón que sea, o por una compresión, o por una inflamación de carácter orgánico biológico, o por un daño, o por un trauma. Simplemente por eso, cuando el nervio se lesiona, se inflama por algo, la voz de alerta que da es dolor. Así es, presión, irritación química, que es bien importante porque a veces la hernia no duele porque aplaste el nervio solamente, por decirlo en un lenguaje llano, sino también porque lo irrita. Y que ese dolor constante crea una sensibilización de la raíz nerviosa y cada vez es más fácil que dé dolor. Esas son las principales, los principales mecanismos del por qué duele. Claro. Entonces, en cuanto a las causas, Ulises, ¿cuáles son las principales causas? Bueno, la causa principal, y entiendo que es por la que estamos aquí nosotros como cirujanos de columna, que la principal causa de ciática, de dolor ciático, de ciatalgia, es la hernia discal. Así es, por mucho es lo más frecuente, igual es lo que ustedes más conocen. Esa es la principal causa. Y cualquier cosa que comprima las raíces nerviosas, como también algo que se llama estenosis, que eso no es más que una estrechez del espacio por donde bajan las raíces nerviosas, que también muchas veces tiene parte que ver una hernia. En otras ocasiones los ligamentos se engruesan, las articulaciones se ponen artrósicas, aumentan de tamaño. Y bueno, todo eso puede causar la famosa ciática. También otras causas menos comunes es afección del nervio ciático, pero
a nivel, por ejemplo, de los glúteos, que es lo que se llama el síndrome del piramidal. Entonces, eso también te da un dolor tipo ciático y ya otras menos frecuentes. Correcto. El síndrome del piramidal o del piriforme lo hemos escuchado mucho. Y la verdad es que los síntomas que presenta el paciente son los mismos, es la ciática. La única diferencia es, como explicó Piero hace un momentito, es que la lesión no se origina en la columna misma, se origina en el agujero por donde sale el ciático, que pasa por debajo de un músculo que se llama piriforme, y si este músculo comprime el nervio por la razón que sea, lo inflama, desencadena esa cascada de dolor. Hay otras causas que tú no mencionaste, pero hay muchas causas que no son tan frecuentes, pero que pueden ser el origen. Hay lesiones tumorales, a veces hay una fractura a nivel de la vértebra que te comprime la emergencia de una raíz nerviosa, una lesión del mismo nervio, un tumor del mismo nervio también puede ocasionarte y manifestarse con dolor. Frecuente en mujeres también, que igual no mencionamos, por ejemplo, quistes de ovario, miomas, todo ese tipo de cosas pueden comprimir el plexo lumbar y darte un dolor ciático. Correcto, correcto. Todas esas son causas que no son frecuentes, pero que pueden pasar, y de ahí la importancia de tener una correcta evaluación antes de simplemente decir tengo una ciática. Bien. Entonces, ya que tenemos una idea de lo que es la ciática, qué es la causa, vamos con cosas interesantes para el público general. ¿Qué la empeora? ¿Qué la hace peor? ¿Qué opinas del famoso reposo en cama? Que usaban mucho algunos colegas Claro que no. anteriormente. Hace tiempo que ya eso se demostró que no es lo ideal. El reposo absoluto no es lo ideal. El reposo relativo es otra cosa. Así es, por lo regular el reposo absoluto se asocia con dolor. Termina doliéndote más si te quedas totalmente Claro, porque se acostado vuelve en la como quien casa. dice una cadena. El dolor, el reposo trae más dolor, y para salir de ahí a veces es todavía más difícil. Así es. Y de ahí vamos con otro. ¿Qué piensas de los estiramientos agresivos, esos tipos de descompresiones? Y hay unos Bueno, colegas por ahí que van. la, un nervio es un cable eléctrico. Y un cable eléctrico, literal, conecta todo lo que está dentro de la cabeza, tallo cerebral, cerebro, cerebelo, donde salen todos los impulsos nerviosos y por donde los recibes también. Ese cable, imagínate que tú tienes un cable presionado, un cable que va, lo que sea, pisoteado por una silla. Esa transmisión eléctrica se daña. Pero imagínate que tú coges ese cable y lo ales. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a causar más daño. Entonces esos estirones bruscos definitivamente no es lo mejor dentro de mi conocimiento. Así es, así es. Por lo regular, cosas más sencillas, mantenerte activo, mantenerte caminando varias veces, pero nada de esos estirones, de esos famosos alineamientos. Alineamiento, esa es la Exacto. palabra que se... No, me fueron a alinear. Hay que tener muchísimo cuidado con esos términos. Claro, una cosa, yo estoy hablando de estiramiento del nervio, los ejercicios y las camas de descompresión espinal. Cuando ya tú tienes un Claro, diagnóstico, eso es dan otra cosa. resultados en muchísimos casos, pero son cosas con fuerzas medidas y dirigidas, no un estiramiento Claro, y hecho por profesionales de la salud. correcto. Pero recuerda que lo fundamental, antes de llegar ahí, es determinar la causa. Determinar la causa para saber de qué se trata. Claro, yo no quiero decir que cada vez que nos dé un hormigueo, un calambrito en la trayectoria de una pierna, tenemos que salir corriendo hacia un especialista. Ahora, tú puedes explicarle cuáles serían los síntomas de alarma que sugieren que sí debe dirigirte a una evaluación por un profesional. Eso es muy interesante porque cuando un paciente, muchos no les gusta ir al Y médico. a otros le encanta. A otro, a otro le encanta, sí. Pero eso que no les gusta ir al médico. ¿Cómo saber si realmente se pueden quedar tranquilos en la casa o si tienen que ir al médico? Entonces, lo principal es lo que llamamos si hay un déficit neurológico. O sea, si sientes que estás perdiendo fuerza en la pierna, eso es un signo de alerta, Absoluto. de alarma, y debe buscar ayuda y no muy tarde. O sea, debe buscar ayuda ese mismo día o al otro día, porque puede estar pasando cosas importantes ahí.
Igual en cuanto a las cosas que necesitan atención inmediata, si hay cambios urinarios, si estás reteniendo orina o Dificultad para orinar, para la micción. exactamente. O lo contrario, falta de control, tanto de la orina como de la defecación, que no puedes controlar bien los esfínteres, que son signos de emergencia absoluta, no de la semana que viene, sino Exactamente. inmediatamente. Igual el adormecimiento en el área del entrepiernas, como nosotros decimos el adormecimiento en silla de montar. O sea, nos imaginamos que estamos montando un caballo y el adormecimiento en esa parte que estaría en contacto con el caballo, eso es un signo importantísimo de que es una urgencia. En ese caso, debes buscar ayuda el mismo día, ni siquiera esperar al otro día. Esas cosas que dice Piero, voy a hacer un poquito de hincapié. El conjunto se llama en medicina síndrome de cola de caballo. Y es una emergencia porque se ha demostrado que cuando la compresión llega a ese nivel, la recuperación es mucho más difícil y podemos incluso a llegar a tener daños permanentes. Por eso, cuando estamos frente a un caso como este, la descompresión de ese nervio debe realizarse lo antes posible. O sea, que ya saben cuándo no deben quedarse en Y un casa. dolor que tiene varios días. Un dolor que tiene varios días, bueno, si es una molestia, que está bien, aunque sea un dolor tipo ciático, que no es incapacitante, no es invalidante. Entonces, ok, si no te quieres evaluar, pues tranquilo, reposo relativo, como conversamos, tú mismo autoevaluarte y esperar a ver qué pasa. Si va disminuyendo, pues perfecto. Si el dolor va en aumento, hay que prestarle atención. Y algo importante, Piero, que debemos señalar, que no siempre se acompaña de dolor bajo de espalda. Tú puedes tener los síntomas, el dolor en la pierna, sin tener dolor en la espalda, aún tratándose de un problema en la columna, que muchas veces las personas no entienden y me dicen, pero a mí lo que me duele es la pierna. ¿Cómo tú me estás diciendo que mi dolor es en la Sí, columna? bueno, como explicaste hace un momentico, es como un sistema eléctrico. Si ese cable de energía eléctrica está presionado arriba, está dañado arriba por algún motivo, entonces de ahí hacia abajo, pues lo vas a Correcto. sentir en cualquier parte, sin necesidad de que el dolor de espalda baja. Eso definitivamente es así. Correcto. Y siempre hay que operar. Cuando vamos, yo me voy a ir un paso más allá. Descubrimos que hay una hernia. Bueno, lo poco común realmente termina siendo la cirugía. Sabemos que entre el 90 y 95% de todos los pacientes que recibimos con dolor ciático o de espalda baja en sentido general, pues se resuelve su problema con medios conservadores, o sea, medicamentos, terapia física, las famosas inyecciones espinales. Entre un 5 y un 10% es los que terminan yendo a cirugía. Por eso es también importante decirlo, porque los pacientes de que le tienen un dolor ciático ya están asustados pensando que es cirugía. No, pero la vida es compleja. Hay otros que quieren operarse. Y el que no quiere eres tú. Le digo, no, pero espérate, que eso se va a mejorar. No, doctor, yo quiero operar. Yo vine a operarme. Entonces, todo es un equilibrio y todo lo que nosotros estamos diciendo es la medicina basada en evidencia. No es algo que se inventó Piero ni que me inventé yo. Hay un proceso antes de llegar a una intervención y hay algunos casos que requieren intervención inmediata. Exacto, ahí nos toca a nosotros concientizar y documentar a los pacientes para tranquilizarlos y que, no, y que entiendan que no siempre la A la necesitan. persona le gusta mucho, siempre en todos los problemas de columna, que lo orientemos un poquito sobre las actividades deportivas del día a día. Tú que eres un deportista, un ciclista ya de alto rendimiento, no sé si le puede dar un poquito de orientación. Yo digo mucho que es imposible hacer un listado de todas las actividades del ser humano, pero uno más o menos puede agrupar qué tú entiendes, qué actividad tiende a empeorar, qué actividad tiende a mejorar, qué deportes recomiendas, cuáles no. Es bastante interesante y partimos como por la regla básica. Cualquier ejercicio, el que sea, es mejor que ninguno. Esa es la regla básica. Lo primero es que debes de ejercitarte. Ahora bien, hay unos que son mucho mejores que otros. Los mejores, en sentido general, los que lleven a fortalecer la musculatura de la columna. Pesas en el gimnasio. Ese es de los mejores.
Natación ayuda mucho a fortalecer la ¿Cómo? Pero la gente musculatura. dice que lo contrario, Piero, que la pesa es malísimo para la columna. ¿Cómo la cosa? Bueno, los que no están bien documentados. Ajá. Y un entrenamiento con pesas, evidentemente bien dirigido, que te explique un entrenador, como Claro. conversamos en el capítulo Anterior, pasado, sí. eso definitivamente te va a ayudar. Pero en sentido general, el cuerpo está hecho para moverse. O sea, y como dicen, lo que tú no usas, lo pierdes. Entonces, si tú no usas, si tú no fortaleces tu cuerpo, lo vas a perder. O sea Así, que sí hay que ejercitarse. así es. Mira, y tú podrías aprovechar y abundar un poquito para que las personas entiendan qué son los bloqueos, cuándo los hacemos, que más o menos sin extenderte mucho, pero una idea global. Claro. Bloqueo es un término popular. ¿Cuál es el término correcto? ¿Cuándo más o menos lo hacemos y qué esperamos de ellos? Bien, sí es interesante. El bloqueo es un procedimiento para manejo del dolor. Y eso tiene diferentes nombres. Están infiltraciones, inyecciones espinales, muchísimas otras, pero esos son los más comunes. Y es tan sencillo como llegar con una aguja a donde está el nervio presionado, irritado, donde está la lesión. Y eso mejora por lo regular. Guiado, obviamente, por un equipo de rayos X instantáneo Exactamente. para ver exactamente dónde está tu aguja. Exactamente, pues. No hay manera realmente bien de llegar a ese punto específico donde está la raíz nerviosa presionada si no es con un equipo de imágenes como tú Escucharon dices. eso, que por ahí hacen muchos bloqueos, muchas infiltraciones. Si usted no tiene un equipo de imágenes, se hace también con sonografía, aunque tiene un poquito menos de sensibilidad y especificidad. Si tú no tienes un equipo de imagen, es imposible tú saber dónde es la emergencia del nervio, porque estamos hablando de milímetros en un agujero de si acaso cuánto tiene un foramen, no llega a 3 centímetros, me parece. Para tú llegar No, exactamente donde es, si no, lo que se está haciendo no se está haciendo correcto. no, así es, así es. Debe ser guiado por imágenes. Si no, le hicieron otra cosa que vamos a no abundar. Entonces, seguimos con ese paciente que está en la casa, que no quiere ir al médico, que tiene dolor. ¿Qué le recomiendas en cuanto, por ejemplo, a posiciones? ¿Cuáles posiciones le causan menos dolor en lo que se decide ir al médico o en lo que le van haciendo efecto los medicamentos que se está tomando? En general, la posición sentado es la posición que tiende más a empeorar el dolor. Es la posición menos anatómica en general. De pie o acostado las cosas evolucionan mejor. Y acostado para dormir, por ejemplo. ¿Qué? Sí, no, ¿cómo les recomiendas en el momento que vaya a dormir ya? Yo no les Boca. recomiendo nada, como se sientan cómodos. Yo no sé tú. No, evidentemente, lo principal es que el paciente se siente cómodo. Si está en una posición que le causa molestia hacia las piernas, pues no es la ideal. Pero, por ejemplo, ponerle una almohada debajo de las rodillas Correcto, siempre, sí. siempre les ayuda bastante. Sabes que se flexiona un poquito la musculatura y No, eso les ayuda mucho. y tú disminuyes la tensión del nervio mismo. Correcto, Porque está menos exactamente. estirado. Ah, Ahí te doy la razón. Yo no ah, acostumbro a recomendarlo porque la naturaleza coge su curso y en general la persona encuentra la posición donde se siente mejor. sí, así es, así es. Pero hay muchos que le gusta que uno le dé más detalle, es así. Y bueno, entonces como le dijiste, sentado, no demasiado tiempo, estar cambiando de posición como hemos repetido. Y ayuda también una almohadita pequeña en la zona lumbar, que tenga como si fuese un soporte en el área lumbar. Piero, ¿y con qué se diagnostica una hernia? Porque yo veo muchos pacientes que me dicen, yo tengo una hernia, y cuando tú o no tienen ningún estudio, o lo que tienen es una sonografía o una radiografía, con qué estudio tú realmente diagnosticas una hernia discal? Bueno, el gol estándar, sabes que es la resonancia magnética. Fuera de ahí, la verdad, para hacer un diagnóstico claro, no hay otro estudio. Con tomografía tú puedes tener una Puede idea, tener ideas. principalmente con los tomógrafos actuales, se puede Correcto, medianamente ver, pero no vas a tener el detalle que quieres. ¿Con correcto. qué no se diagnostica?
con radiografía, que ha tenido pacientes que con una radiografía le dicen, no, usted tiene una hernia. No es posible. Ahí pasó algo. Mucho menos con sonografía. Ojo, no estamos diciendo que la radiografía no da información y que es un estudio malo. La radiografía da mucha información, incluso nos puede llegar Importantísima. a sospechar de una hernia cuando vemos si hay un pinzamiento asociado con el examen del paciente. Tú puedes tener una idea clara, pero de ahí a afirmar, a decir que una hernia con una radiografía, te están hablando de disparate. No. Y es tanto así, tan importante que de hecho nosotros le indicamos de rutina en todos los pacientes. Correcto. Todos los pacientes indicamos radiografía. Así es. Radiografía y resonancia va seguro. Tomografía de vez en cuando, pero también muchos de ellos. Entonces, ¿cuándo tú entiendes que ese paciente tiene que verme a mí o verte a ti o vernos los dos? Bueno, lo que comentamos, si hay algún signo de alerta, si hay déficit neurológico, sí o sí debe haber un especialista en columna. Si hay un dolor severo, un dolor discapacitante, pues también debe buscar ayuda, debe haber un médico especialista. Y cualquier dolor, aunque sea leve, que supere las 2 semanas. Claro. Ahí ese paciente debe ir a la consulta. Y algo que también es importante señalar, no solo en esto, en sentido general en medicina es importante hacer un diagnóstico. Un diagnóstico es saber qué pasa, qué está causando lo que ese cuerpo está manifestando. No hay forma de tratar nada sin saber lo que estamos tratando. Entonces, un dolor persistente tenemos que identificar, porque dijimos hace un momentito que la hernia discal es la causa más frecuente, pero ¿y si se trata de un tumor? No es frecuente, pero todos lo hemos visto. Entonces, lo fundamental es identificar qué te está causando esa ciática para tú poder trazar un plan adecuado, porque si tú no sabes lo que estás tratando, no puedes tratar. Así es, definitivamente. Y hay cosas igual poco frecuentes también, como infecciones, otro tipo de cosas que... También infecciones. Yo no sé si ustedes sabían, los discos se infectan, como dice Piero. Y la única manifestación es dolor, porque viene de una infección que tú hiciste un tiempo atrás, distante al disco quizás, de una uña, de un tratamiento odontológico. De orina, la más frecuente. De una orina, y esa bacteria viaja por la sangre, se aloja en el disco y tú no te das cuenta. Y cuando tú haces la investigación, te encuentras sobre esto que se llama discitis en medicina, o espondilodiscitis cuando abarca la vértebra también. Así es. Entonces ya saben cuándo buscar ayuda. Y bueno, a manera de resumen, o sea, ¿qué llevarse a la casa hoy? Bueno, como dijo Ulises, la ciática no es un diagnóstico, es un síntoma. Las señales de alarma o de urgencia, ya le hemos dicho en varias ocasiones acá. Y si te quedas en la casa o cuando estés en la casa, mantente activo, siéntate poco y ningún movimiento o estiramiento agresivo. Ulises, ¿algún otro mensaje de tu parte? ¿Algo más que le quieras decir? No, para mí lo último que dije es lo fundamental, hacer el diagnóstico, no minimizar las cosas, no automedicarse. Nosotros podemos hacer un episodio entero de la automedicación y anécdotas y de todo, no automedicarse porque todos los organismos son diferentes y si medicar fuera tan fácil, nosotros no cogiéramos tanta lucha y tanto tiempo para llegar a hacer una prescripción médica. Entonces, yo creo que básicamente es eso, que recuerden bien síntomas en la orina, anestesia en el área perineal, falta de control de los esfínteres son signos de alarma. Tienen que ver a un especialista en columna inmediatamente. Y sobre todo recordar que la mayoría de las ciáticas no llegan a necesitar una operación, así que no se me asusten. Excelente, pues gracias Ulises, gracias por acompañarnos hasta acá. Cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta, nos las dejan en sus comentarios. Con gusto ahí les respondemos.